ya nos falta mucho. Es un curso extenso. La semiología es la más rica de todas las semiologías es en neurología. Hay muchos signos, síntomas, epónimos. Y vamos a tratar el día de hoy un capítulo que el paciente viene con la palabra llamada mareo. Muy poca gente vendrá con la palabra decir vértigo, pero la mayor cantidad de gente va a decir tengo mareo. Y es ahí donde vamos a encender nuestros conocimientos para poder saber de qué se trata este capítulo. Entonces, para ello vamos a requerir una agenda. Hay una banderita roja donde vamos a tratar de identificar el riesgo del mareo. En realidad, desde el principio, mareo ya es un riesgo, porque no sabemos si estamos tratando un paciente que tiene algo benigno o tiene algo maligno. Algo benigno es periférico, es el 95% de la patología, como las cefaleas. 95% es benigno, cefalea primaria. 95% de las lumbalgias son benignas, son compresiones, y así podemos hablar. En este capítulo de mareo, cuando el paciente dice, tengo mareo, la probabilidad de que sea benigna es el 95%. Y el 5% está escondido el riesgo. Entonces, tenemos que fijarnos bien cuando hacemos la anamnesis de nuestro paciente. Vamos a hablar de las bases anatómicas, fisiológicas y de las estrategias que hoy día se proponen para enfrentar a un paciente que tenga esta patología y tratar de descubrir si es central o si es periférico, que eso es muy importante. Si vemos en la parte inferior, estamos viendo el hueso temporal que aloja este capítulo, donde vemos dos estructuras bien conocidas que componen el sistema cócleo-vestibular o el sistema vestibulococlear también. En la parte anterior tenemos la cóclea con las características de audición conocidas que casi no vamos a tocar, pero sí es necesario saber que es un componente que va a ayudar al diagnóstico. Mientras que la otra parte están los conductos semicirculares con unas dilataciones que vamos a estudiar en el curso. Y tenemos los nervios que recepcionan la sensibilidad. Estamos estudiando un nervio sensitivo. Es decir, lo que está alterado en el mareo es la sensación. El paciente dice, siento, y ahora vamos a decir qué cosa es lo que siente el paciente. Si ustedes se dan cuenta en este dibujito, tenemos los nervios que se conectan con la estructura llamada tronco cerebral. Desde ya, sentemos las bases de que periférico va a ser aquello que va a tocar cóclea y vestíbulo llamado laberinto, y central va a ser lo que pues es el tronco cerebral para arriba, tronco cerebral y todas las conexiones que vamos a conocer. Entonces, es un poco difícil que nosotros rápidamente hagamos la separación. Pero desde ya les digo, antes que les dé sueño, porque es también nochecita, es que aprendan en el curso de neurología que cualquier paciente que tenga un síntoma o signo neurológico, ya no lo suelten fácilmente. ¿Y qué signos neurológicos conocemos en medicina? En este capítulo vamos a conocer las famosas Ds, las 5 Ds mortales. En este capítulo que casi está en la mitad de la exposición, un poquito más. D de dismetría, D de disfagia, D de disfonía, D de diplopia, D de disnea, D de disestesia. Ya se pasó de 5, wow. D de déficit motor, D de déficit sensitivo. Ya, entonces podemos agregar más cosas, ¿no? Entonces, anisocoria, rigidez de nuca, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un paciente que venga con un síntoma, me duele la cabeza, y le encuentro un signo neurológico, por ejemplo, anisocoria, ese paciente le pongo una bandera roja. Digo, no, acá hay algo. Y resulta que el estudio que les realizo, la tomografía, no hay nada. Entonces, asumo por el conocimiento de que hasta el 8% de pacientes pueden tener una anisocoria que no es estructural, sino es funcional. Desde nacimiento tienen esas características, que no es patológico. Entonces, así vamos a ir escudriñando los signos y síntomas porque no son 100% efectivos. Y este capítulo justamente es uno de esos puntos donde el síntoma no es tan simple de decir, tiene mareo, otorrino. No, hay que saber de qué estamos hablando. 3 casos clínicos aleccionadores nuestros. Yo estoy realizando una recolección de todos los pacientes que tienen ACV de fosa posterior. Entonces ya lo tengo ya casi 2 años en mi recolección de muestras. Entonces ya pronto vamos a presentarlo como caso, como estudio, ¿no? Este casito es bastante interesante. Dice, paciente de 16 años, jovencito, de tiempo de enfermedad de 2 meses, que tiene vértigos y mareos recurrentes. Es un joven que viene del colegio a cada rato, lo trae la mamá preocupada, que ha salido del colegio, que no, que ni bien entre clases tiene mareo, lo tienen que sacar. Y llamaba la atención sus características de comportamiento del joven. Parece que le hacían bullying. Se le hizo todos los estudios habidos y por haber, y no hubo ningún dato positivo en la parte de lo que es, por ejemplo, un hallazgo. El papá y la mamá preocupados se van a Lima, lo llevan a los mejores lugares y regresa con el mismo diagnóstico que aquí nosotros le habíamos planteado, que era un vértigo fóbico, un vértigo psicógeno, que no correspondía a una situación orgánica. Orgánica significa estructural. Cuando ustedes se enfrenten a un paciente, háganse la presente pregunta. ¿Lo que estoy enfrentando es un problema estructural o es un problema funcional? Entonces, cuando ustedes razonan así y le piden una tomografía al final de su evaluación y no hay nada en la tomografía, asumen que esto es un problema no estructural, sino funcional. Pero podría ser el caso como este capítulo, que la fosa posterior es un tema por demás especial, porque el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo no se ve tan claro en la tomografía. Por lo tanto, no porque la tomografía salió normal estructuralmente, yo asumo que no hay nada. ¿Qué es lo que vale? La semiología, la clínica del paciente. Entonces tengo que hacer un examen mucho más útil, mucho más fino, como es la resonancia. Entonces, es bueno aprender de esto. Segundo paciente de 40 años que presentó en forma aguda este problema del vértigo, estaba conduciendo su vehículo. Se tuvo que parar y cuando salió del carro pensando en que podía hacerlo, tenía una inestabilidad tremenda y vino pues al hospital Yanaguara y lo que encontramos en la imagen fue un infarto cerebeloso extenso, como el que tenemos hoy día hospitalizado en Yanaguara de una dama, ¿no? Con las mismas características. 3. Paciente de 65 años que tiene 2 meses de enfermedad. El tiempo ya es más largo, no es agudo, es más largo y tiene mareos y tiene hipoacusia. Ustedes ya han hecho el capítulo de meningioma seguramente. Inestabilidad. Entonces se le hace una tomografía y se encuentra una tumoración del ángulo pontocerebeloso. Entonces, uno de los síntomas de un meningioma iniciales es pues la hipoacusia, el mareo y la inestabilidad. Son casos aleccionadores, son casos especiales que les presentamos a los alumnos con fines de su aprendizaje. En esta parte que es tan interesante, miren ustedes, este capítulo es poco estudiado, pero de gran importancia, con vías de entrada y de salida para responder al mundo exterior,
donde existen núcleos y agrupaciones neuronales reunidas jerárquicamente que revelan la complejidad y perfección del ser humano. Si vemos este dibujito, pues todos vamos a correr, porque en la neurología hay dos características. La neurofobia, que es una característica negativa, pues no les gusta, ¡ay, qué feo esas vías! ¡Qué horrible! Es como la matemática, una ecuación así que me presentan números por acá, números por allá, pero si no sé matemáticas, pues no voy a saber resolver nada, pero si me enseñan matemática que empiezo por acá y termino por allá, automáticamente voy a tener yo buenos resultados en mi resolución. Igual acá en el conocimiento neurológico hay que entender de una manera muy sencilla la neurología. Estamos conformados de vías aferentes y de vías aferentes y de centros integradores. Eso somos, de excitación, inhibición. Y eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Cuando viene un paciente a la consulta, principalmente de emergencia, o puede ser de consulta externa, nunca va a decir exactamente la palabra que queremos escuchar. Va a decir, sentí como un golpe en la nuca y me mareé. Giro en la cama y siento algo dentro de mi cabeza. Siento la cabeza como liviana, como vacía. Tengo sensación como que estuviera en un barco. Tengo miedo a caerme. Me levanto y estoy inestable. Pero no es vértigo, te dice, no es vértigo. Ya me salieron las piedritas, porque ya tiene un poco de cultura que es el vértigo posicional paroxístico benigno. Tengo Menier, como la mayor cantidad, tengo migraña, y le haces la evaluación y tiene una cefalea tensional. Tengo mal de las cervicales, me gira todo y me duele la cabeza, me levanto con ruido en un oído, siento agua en un oído y estoy mareada. Entonces, son las muchas explicaciones que da el paciente y eso está en la literatura. Por eso ustedes, cuando ven a un paciente y dice, ¿por qué viene usted? Y te dice, vengo porque tengo mareo, tienes que tratar de decirle cómo es lo que ella siente. Si siente o no siente sensación de giro. Si tiene giro de las cosas, ya no es mareo, eso se llama vértigo. Mareo es cuando no hay movimiento, entonces es lo que tenemos que aprender. La clave, dejar de ser intérpretes. Acá vamos a hacer una revisioncita básica de la epidemiología y de todo eso. Newman, Tucker, estos neurólogos de Estados Unidos, en su estudio que realizaron, porque son las autoridades máximas de este capítulo de la otoneurología, manifiestan que más o menos en menos de un 5% de pacientes tienen el ingreso por emergencia por el síntoma mareo. Entonces, es esa cantidad la que más o menos se explica en esta parte. Significa diferente para cada persona, como estamos apreciando, pero más del 15% de este grupo, de 5% de pacientes con mareo, pueden ser causas graves. Por ejemplo, el ACV de fosa posterior es lo más frecuente. 25% de síndromes vestibulares agudos pueden corresponder a un ACV de fosa posterior. Y de ese porcentaje de ACVs, el 96% son isquémicos y el resto pueden ser hemorrágicos. El objetivo es diferenciar entre causas benignas de las causas graves, que son el 5%. El uso indiscriminado de la tomografía, de la angiotomografía, la resonancia, tienen poco valor en esta etapa aguda que es la que estamos tratando. Surgieron datos de alta calidad para la evaluación del paciente en la cama e identificar causas cerebrovasculares, que es lo que vamos a aprender hoy día. Este protocolo HIMSS, agregado a la letra plus, porque le han agregado la parte auditiva, mucho más sensible para detectar isquemias del sistema nervioso que la resonancia con difusión en las primeras 48 horas. La antigua costumbre de realizarse tomografías en adultos mayores con factores de riesgo predispone a no diagnosticar ACV en los jóvenes. Hay un engaño,
Creemos que esta es una patología solamente de mayores de 65 años. Sin embargo, últimamente tenemos muchos pacientes, no adultos, sino jóvenes, 35, 40. Tenemos una paciente hospitalizada con 42 años, o sea, joven. 1 de 4 infartos cerebrales ocurren en menores de 50 años, miren, ¿eh? Y la hiperconfianza de que porque eres joven y no te va a pasar nada, no tienes riesgo, no es totalmente confiable. Cuando nosotros vemos a un paciente con mareo, siempre preguntemos los antecedentes del paciente. Si tiene antecedentes de ser diabético, hipertenso, obeso, tiene hiperlipidemia, tiene sedentarismo, fuma, bebe, ya tiene todos los boletos que podríamos estar enfrentando a un paciente que no sea eminentemente un problema de un vértigo periférico, sino un vértigo de tipo central, como existen en los estudios. Entonces, hay que entender el capítulo como sistema vestibular. Sistema vestibular es un sistema que consiste en 3 características básicas. La información que dan los sensores del vestíbulo, que son los conductos semicirculares, los sensores oculares que nos informan la visión y los sensores de la propiocepción que están en tendones y músculos que nos informan cómo está nuestro alrededor. Y estas ingresan al sistema nervioso, son procesadas a través del sistema vestibular y salen eferencias que van a controlar 2 características básicas, que es el motivo de este capítulo. ¿Cuál es el motivo del capítulo? Que aprendamos qué significa foveolización o fovea de la mirada, o fijación de la mirada si queremos ser secos, y el otro la postura, el mantenimiento del tono y la postura del ser humano. Es un capítulo muy interesante la parte de lo que es la mirada fija primaria. Tiene mucha información. El mirar el ojo a nuestro paciente cuando está en reposo sentado en una camilla o en una cama. Le decimos, mire mi nariz, mantenga su mirada en mi nariz y mantengamos la observación en la mirada fija primaria. ¿Qué datos podemos obtener nosotros de la mirada fija primaria? Podemos obtener datos bastante interesantes, muy interesantes. Entonces, la mirada fija primaria es una información muy valiosa. Ustedes como alumnos deben aprender a mirar a su paciente y describir de la siguiente manera. Mirada fija primaria normal, porque los está mirando fijamente a los ojos. Pero ¿qué pasa si en esa mirada fija encuentran un movimiento anormal? Entre comillas, llamemos nistagmus, que también puede haber otros movimientos, un oxoclonus, un flúter, que son movimientos de los ojos que a primera vista lo podemos distinguir. Pero no hablemos tan difícil, hablemos de lo más común. Mirada fija primaria, no observo nada, pero ¿qué pasa si el ojito comienza a moverse espontáneamente en la mirada fija? Estamos describiendo un hallazgo patológico llamado nistagmus. Ya entraremos en su momento. Ampliamos 30 grados del eje central y decimos mirada fija primaria y lo estimulamos a 30 grados, no más del eje central, a un costadito nada más. Y ahí vamos a percibir la direccionalidad del nistagmus si es que lo tiene el paciente. Y también vamos a describir si no lo tiene. No tiene, pues no tiene, mira al centro y mira al costadito 30 grados, no pasa nada, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, mirada fija, mira, conservada. Y después hacemos que mire nuestro dedo de extremo a extremo. Eso se llama movimiento ocular conjugado. Estamos llevando el tercero y el sexto de extremo a extremo. Y finalmente cogemos nuestra linterna y le miramos la pupila y vemos las características de la pupila, el tamaño,
la forma, la reactividad al estímulo, el reflejo consensual y todas las características. Entonces, en este capítulo, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que aprender? Que nosotros mantenemos una mirada fija en este momento. Voy a poner mi pantalla y quiero que me miren a mí. En este momento, al mirarme, ustedes están fobiolizando mi cara, mi rostro. Pero al borde de mi rostro no van a mirar fijamente todo, porque se pierde la imagen. Entonces, la función básica de este capítulo es que el ser humano mantenga su fovea en el lugar que quiere mirar, el objetivo. Y mantener la mirada, ¿mediante quién va a mantener la mirada? Mediante el reflejo vestíbulo ocular. Entonces, esto que ha ingresado mediante los sensores auditivos, los sensores de los conductos semicirculares, los sensores de la propiocepción, se integran en el sistema nervioso, ya vamos a estudiar, y salen a controlar ¿qué cosa? La fijación de la mirada mediante quién? Mediante el reflejo vestíbulo ocular, que es inconsciente. Todos los reflejos son inconscientes, son innatos. Actúan en base a un estímulo. Y el estímulo es mantener la foveolización en un punto fijo y mantener la posición, así se llama el término. Mientras gira mi cabeza viajando en un coche, mirando un objeto, unas letras, digamos, Coca-Cola, digamos, en un letrero, me voy desplazando, pero mi vista lo sigue manteniendo esa mirada. Eso se llama foveolizar. Y eso se utiliza para poder sacar provecho de la funcionabilidad de una estructura. ¿Quiénes nos informan eso? ¿Qué estructuras? Los conductos semicirculares. De eso aprovecha la ciencia y dice, si este conducto semicircular está hipofuncionante o enfermo, no va a informar, no va a hacer el reflejo oculovestibular adecuadamente como respuesta. Por lo tanto, va a corregir. Y eso que va a corregir tiene el nombre de una sácada correctiva. Entonces corrige, trata de corregir, pero como no lo puede corregir todo, comienza a aparecer el nistagmus como una fuente de respuesta a que no foveolizamos la mirada. Segundo, mantener el tono corporal, mantener la posición del ser humano mediante este estado llamado tono, que también es reflejo, pero ese reflejo se llama vestíbulo espinal. Entonces tenemos dos reflejos básicos, esenciales. Reflejo vestíbulo ocular para mantener la cabeza en el espacio y la vestíbulo espinal para mantener el tono del cuerpo en el espacio. Entonces, el sistema se llama vestibular. Es un sistema como todos los sistemas que conocemos en la anatomía, fisiología. Este es un sistema que se inicia en los receptores de los conductos semicirculares auditivos, que viaja a través del ganglio cócleo-vestibular, que ingresa al tronco cerebral y se integra al núcleo vestibular, que es un núcleo por demás famoso. Y de este núcleo famoso llamado vestibular, que tiene 4 subnúcleos, unos van a ir a la médula espinal, se van a llamar vestíbulo espinales para mantener el tono que estamos hablando tanto. Otros van a ir a los músculos oculares para hacer el reflejo vestíbulo ocular, para mantener la foveolización de la mirada. Otros van a ir al cerebelo, porque el cerebelo es el principal órgano integrador para realizar los movimientos secuenciales, para controlar el tono muscular. Finalmente van a subir al tálamo y todo lo que va al tálamo se tiene que hacer consciente. Y eso llega a la corteza cerebral en este sistema. Entonces, ¿qué puedo aprender de aquí? Que la palabra mareo
puede ser un problema de cualquiera de estos componentes del sistema vestibular. Que la palabra vértigo puede ser un componente de cualquiera de estas partes del sistema que estamos hablando. Que la palabra inestabilidad puede ser cualquiera de estos componentes. Entonces, cuando tenemos signos muy intensos en el sistema vestibular que son mareo, vértigo, inestabilidad, pues estamos hablando de un problema en este sistema. La cosa es separarlo. ¿Hasta dónde es periférico y hasta dónde es central? ¿Qué les hemos enseñado? Y podemos dar por terminada la clase, si es que la entienden hasta aquí. Que todo paciente que venga con mareo y le encuentras un síntoma neurológico, un signo neurológico, ya no es periférico, eso es central. Esa vendría a ser como una conclusión, como una cosa que deben aprendérselo, pero de memoria hasta el final. Vamos a descifrar un poquito esta cosa para que podamos entenderlo mejor. Hablemos de movimiento. Los movimientos que controlan los conductos o los sensores semicirculares son de dos tipos, de tipo angular y de tipo de aceleración. Los de tipo angular, ¿qué significa? Lo que yo muevo la cabeza en el espacio. Para arriba, para abajo, para los costados, muevo la cabeza, son movimientos, y esos están censados por tres pares, tres en el derecho, tres en el izquierdo, tres pares de conductos semicirculares que se agrupan en una estructura dilatada, ¿no? Y la aceleración está controlada por el sistema del utrículo y el sáculo, que están estas un poco más en la parte de la dilatación. Entonces los movimientos se dividen en dos, angulares y de aceleración. ¿Cuáles son los de aceleración? El desplazamiento hacia adelante, el desplazamiento hacia atrás, o la subida o la bajada. Entonces, eso controla el sistema de aceleración. En la neuroanatomía, todos conocemos que es el conducto auditivo externo, la parte media, la parte interna que estamos estudiando, y que en ella se encuentra un laberinto óseo, dentro de ella el laberinto membranoso, con sus respectivos receptores, y en los conductos semicirculares que terminan en esta estructura, ¿no? Conocida como ámpula. Dentro de la ámpula hay un líquido que va a mover esta cúpula para un lado o para otro, dependiendo del movimiento de la cabeza, que es la que va a dar señales de a qué segmento, a qué lado se está moviendo la cabeza en la parte angular. Pasado esto, pasamos a la mácula. En la mácula ya no es la misma estructura. En la mácula va a haber la famosa otoconia, donde se encuentran los gránulos de carbonato de calcio suspendidas en una estructura llamada la membrana autolítica, que es una estructura gelatinosa, y debajo de ella tenemos unas células especializadas que van a recoger estas sensaciones de el movimiento de aceleración lineal, mientras que estas sensan el movimiento angular. Estas son lineales y sensan la gravedad, la gravedad. Eso nos hace pensar en los diferentes movimientos que puede tener nuestra cabeza en el espacio respecto a la inercia, si va para adelante, si va para atrás, ¿no? Dependiendo del movimiento. Hay un núcleo que es por demás interesante, muy importante, que se llama el núcleo vestibular. Este núcleo vestibular se encuentra entre el protuberancia y bulbo y tiene 4 subnúcleos. Uno se llama superior, el otro se llama medio, el otro se llama lateral, el otro se llama inferior. Entonces, a estos núcleos confluyen toda la información, como vemos en rojito, de los conductos semicirculares, mediante vías directas primarias e indirectas secundarias.
Las vías primarias son las que van a entrar directamente al sistema y las vías indirectas son las que van a ir directamente a lo que es el cerebelo, llevando la vía por las vías yuctarestiformes que son bastante conocidas. De igual manera, también van a haber otras vías aferentes de la médula espinal, ¿no? También vamos a ver vías del otro lado del núcleo vestibular y finalmente también van a salir de estas hacia el cerebro, hacia el tercer, cuarto y sexto par craneal, lo que hemos repasado anteriormente. Entender esto es muy esencial para la foveolización de la mirada. Cuando nosotros miramos un punto fijo y de pronto tenemos que mirar hacia un lado, en este caso, digamos, a la derecha, el sistema se tiene que mover en sentido contrario, como vemos aquí. Miren ustedes, se mueve en sentido contrario en un lado y en el mismo sentido en el otro lado, pero hay que ver el aspecto del movimiento de estos cilios que están acá en la parte de los conductos semicirculares. Estos van a activar primariamente a lo que llamamos al sexto par. Al sexto par, y del sexto par sale pues el movimiento del ojo, y del tercer par del lado contralateral para seguir y hacer el movimiento de coordinación conjugado que le corresponde. Estas maniobras que vamos a continuación describir, que son las maniobras del impulso cefálico, están basadas en esto, que si giramos la cabeza para un lado, los ojos deben mantener la posición, porque gracias a los conductos semicirculares es que mantienen la posición porque están intactos, están funcionando bien. Pero ¿qué sucede si uno de los ojos no mantiene la posición y hace una refijación sacádica? Es porque su informante está alterado. Entonces, eso es periférico. Ahora, el hecho que sea normal no significa que sea central normal, no. Sino nos está diciéndonos más bien que es más grave que sea normal. ¿Por qué? En un contexto de enfermedad que viene un paciente con mareo o vértigo y le hacemos la maniobra y lo encontramos normal, eso nos está hablándonos de que eso es central, que eso es grave. No porque es normal, está bien. Pero si tiene la refijación sacádica, que es que al momento que giramos la cabeza, regresa porque pierde la posición, eso es periférico. Nos da tranquilidad. Eso es lo que utiliza el sistema del Hintz, que vamos a leer a continuación. ¿Para qué sirve el sistema vestibular? Ya hemos dicho, para el control postural mediante el reflejo vestíbulo espinal, para el control oculomotor mediante el reflejo vestíbulo ocular. Entonces, el control postural, ¿cómo lo mantenemos? Mediante el tono, y el control oculomotor mediante el control de los músculos oculares para mantener la mirada en la fovea. Tiene una tercera función, que es los procesos cognitivos. ¿Y qué nos dice eso? Que nos permite ver la percepción y la navegación espacial, nuestra representación corporal en el espacio. Se nos complicó el tema. Entonces, la anatomía está ligada pues a la clínica. Si un paciente tiene compromiso de los tercero y cuarto, sexto par craneal, ¿qué va a tener? Nistagmus, visión borrosa. Si tiene alteración de la propiocepción, ¿qué vamos a tener? Caídas, desequilibrio. Eso está explicando el signo. Si tiene náuseas, vómitos, ¿por qué? Porque se activó el sistema neurovegetativo. Entonces, también puede haber otras como la sensación de vértigo y la desubicación espacial, ¿no? Es de acuerdo a lo que llegó al sistema. No podemos pasar este capítulo sin conocer el sistema vascular que corresponde a la fosa posterior, principalmente al tronco cerebral. Hay que entender que las arterias vertebrales que nacen de las subclavias van a juntarse y para formar el tronco de la basilar. Pero en esto, antes de que hagan el tronco de la basilar, sale una rama llamada pica, la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la que envuelve al bulbo
y es la que va a dar el síndrome de Wallenberg. Síndrome de Wallenberg, que es una patología muy frecuente y que tenemos nosotros un paciente hospitalizado por ese motivo en este momento. Una vez que se juntan las dos arterias, aquí nace una arteria que es muy especial, que es la arteria laberíntica, y encima de ella nace la arteria cerebelosa anteroinferior, la AICA, que está en la protuberancia. La otra pica está en el bulbo. ¿Ya? Pero acá nace la laberíntica, y la laberíntica es una arteria que va a irrigar, como ustedes ven, la arteria laberíntica, si me siguen acá con el láser que tenemos acá, miren cómo va, y va todo el enmarañado del sistema vestíbulo coclear, provocando una hipoacusia súbita, sordera súbita en esta zona. Por eso que el día de hoy se agrega al HIMSS, el HIMSS Plus, porque puede estar afectada esta arteria laberíntica del sistema vascular, o sea, como un problema vascular. Entonces, más arriba de esta tenemos el tronco de la basilar y casi terminando tenemos ¿a quién? A la arteria cerebelosa superior. Ahí está. La arteria cerebelosa superior sigue y van a hacer otra arteria, que es la arteria, no es comunicante, es una arteria cerebral posterior. Ahí está. Y entre la arteria cerebral posterior, ¿no? ¿Quién pasa? ¿Qué par craneal? El tercer par craneal que estamos viendo acá, y está acompañando a una arteria que se llama la comunicante posterior. Y esta comunicante posterior, si tiene un aneurisma, me va a dar una dilatación porque está tomada el tercer par, etcétera. Imagínense todo lo que podemos aprender. Nosotros tenemos una paciente ahorita con una probabilidad de que tenga un aneurisma en esta zona de comunicante posterior. Es necesario que ustedes aprendan este sistema vascular en el capítulo de neurología. ¿Cómo se clasifican los mareos o los vértigos? Hay una organización mundial que se encarga de esto. Esta organización plantea 4 capas para manejar al paciente en este tiempo y lo divide de acuerdo al tiempo. Síndrome vestibular agudo es aquella que se da en minutos, horas de evolución aguda, primera vez. Síndrome vestibular episódico es aquella que se da en forma repetida. Y síndrome vestibular crónico, pues es el Menier, ya tiene varios años con esta patología. Entonces, en la capa 1, el motivo de la consulta de nuestro paciente es mareo, vértigo, oscilopsia, nistagmus o alteración de los reflejos vestibuloculares. Entonces yo tengo que clasificar si estos síntomas o signos que tiene el paciente se dan en un tiempo agudo, en un tiempo episódico o en un tiempo crónico. Esa es la segunda capa. Si yo estoy estudiando en este momento el agudo, porque tengo que hacer la separación entre un ACV y no un ACV, entonces en la tercera capa voy a plantear que esto puede ser un ACV, como vemos acá, stroke, puede ser un TIA, pero también puede ser un problema de una neuritis vestibular. De todas las patologías de las patologías de otorrino, que es el periférico, la que más se asemeja a un ACV se llama neuritis vestibular. Tiene mucha semejanza. Nos puede confundir. También puede haber migraña vestibular, puede haber esclerosis múltiple, pero son patologías que tienen otra personalidad en su evolución, que no es el caso. Y finalmente tenemos que pensar cuál ha sido la etiología de esta tercera capa. ¿Cuál ha sido la etiología del ACV? Pues es vascular, de la esclerosis, de la aneurysma inflamatorio, o genético, o traumático. Entonces, es muy necesario conocer esta clasificación de los desórdenes
Entonces, la definición propia per se es la siguiente. ¿Qué cosa es mareo? Es la sensación. ¿Qué cosa es vértigo? Es la sensación. Son sensaciones porque acaparan el sistema sensitivo. Entonces, son sensaciones subjetivas de la persona, porque nosotros no vemos el movimiento, pero ellos sienten ese movimiento. Pero mareo se diferencia de vértigo porque dice así, es la sensación de distorsión o deterioro de la orientación espacial, sin una falsa ilusión de movimiento. No hay movimiento, pero sí hay una distorsión de la orientación. Incluye los ejemplos mencionados en la tercera o cuarta diapositiva, que hace una lista, más el embotamiento, la flotación, pero no hay movimiento, no hay vértigo. Mientras que vértigo es la sensación ya de movimiento de la cabeza o del cuerpo cuando en realidad no existe ningún movimiento. Entonces, una sensación distorsionada de movimiento, ¿no? Esta característica. Y síntoma postural son síntomas del equilibrio relacionados con la estabilidad postural, que ocurren únicamente cuando el paciente está erguido. Y erguido se llama cuando el paciente está sentado, o está de pie, o está caminando. Entonces, a esto le llamamos nosotros la famosa inestabilidad. Mareo, vértigo, inestabilidad. Pero también pueden haber otras características de síntomas vestíbulo-visuales que usualmente resultan de una patología vestibular o de la interacción entre los sistemas visual y vestibular. Estos incluyen falsas sensaciones de movimiento en el entorno o distorsión visual, como que veo borroso, que no puede ser necesariamente una falla óptica. Hasta aquí, ¿qué cosa no debemos olvidar? ¿Qué debemos fijar? Que el control del equilibrio requiere de una integración multisensorial, como han notado. El vértigo es un síntoma común a un gran número de patologías relacionadas con el oído, el sistema nervioso, enfermedades autoinmunes, orígenes tumorales, como viste, el sistema vestibular. El vértigo es un síntoma, la cefalea es un síntoma, la lumbalgia es un síntoma. Son síntomas que hay que buscar su origen. Debemos de conocer los términos y las clasificaciones, ¿no? Para el mejor entendimiento. ¿Y la historia clínica cómo debe ser relacionada con esto? La historia clínica es la clave para un correcto diagnóstico. Historias imprecisas, diagnósticos equivocados. Describir siempre el motivo de la consulta. No me voy a cansar de decir. Todo depende de una buena anamnesis, de una anamnesis detallada y que tiene las siguientes dos características para su aprendizaje. La historia clínica tiene dos condiciones básicas. Una es narrativa, es una narración, y una segunda que es cronológica, o sea, tiene que haber una temporalidad. Y se tienen que utilizar conectores de paralelismo o de continuidad del síntoma. Entonces tenemos que aprender a hacer una historia clínica describiendo las características en forma narrativa, cronológica y utilizar conectores. Y siempre conducir con mucha delicadeza la entrevista frente a nuestro paciente. El paradigma tradicional es tipo de mareo, si es vértigo, que lo vea el otorrino, si es presíncope, que lo vea el cardiólogo, si es equilibrio, que lo vea el neurólogo, y si es inespecífico, que lo vea el psiquiatra. Pero este concepto de lo que estamos viendo ya se ha eliminado. Se llama ahora a una estrategia. La estrategia se llama T-Trade o T-Trate. T-Trade. Pero antes de que aparezca la estrategia T-Trade, el que dio a luz a esto fue el enfoque ATES. ¿Qué cosa es el enfoque ATES?
está relacionado con estudiar los síntomas, el tiempo, los desencadenantes o trigger, los signos clínicos o el target, ¿no? Y las pruebas diagnósticas. Entonces, mucha importancia le damos a lo que son los signos clínicos y principalmente de los ojos. Todo lo que pasa en los ojos ya, porque la prueba de Higgs es de los ojos, impulso cefálico, test del nistagmus y el test de Skew. Entonces, nace una nueva propuesta que es la que está vigente hoy día, se llama la estrategia T-Trade para diferenciar lo periférico de lo central. En la estrategia T-Trade, la primera dos, que es el T, habla del tiempo. Y la TR habla del trigger, ¿no? Como vemos al otro lado, que son las características. Y la otra T, que es el target, que es el examen que se realiza en los ojos del paciente. Ahí tienen ustedes. Antes de empezar siempre una evaluación de un paciente, tiene que pasar por un triaje, el contexto del paciente. En el contexto del paciente, en el triaje, hay que identificar causas obvias peligrosas por la presencia de síntomas asociados, como es alteración de sus signos vitales, alteración de su estado mental o alteración en sus pruebas que tiene el paciente. Ese triaje nos va a decir, pues no, este paciente está así o está así. Pasando el triaje, que es un paciente que tiene, llamemos, es hipertenso, es diabético, pero está compensado, pasamos al timing, que es el tiempo. Es donde se divide en episódico, agudo y crónico. Una vez que clasificamos si nuestro paciente es agudo, es episódico o es crónico, solo nos vamos a dedicar a estudiar la parte aguda, que es la que nos interesa. Pasamos al trigger o lo que llamamos los desencadenantes. Si es un paciente que tiene desencadenantes conocidos, por ejemplo, traumáticos, exposición a una sustancia, es pues secundario a eso. Pero si en el trigger o desencadenante no hay factores, sino es espontáneamente, amaneció con mareo y vértigo intenso, de un momento a otro le ha dado esto, entonces este inicio espontáneo, siendo el paciente diabético, siendo el paciente hipertenso, se debe pensar que puede ser un ACV. Entonces, el espontáneo es el que nos tenemos que estudiar, pero también puede ser una neuritis vestibular. Entonces, es donde vamos al target exam, que es el examen en la cama del paciente, ¿ya? Donde vamos a utilizar, enfatizamos el examen del movimiento de los ojos. O sea, ¿qué tal aporte tan inmenso da lo que es el movimiento de los ojos para el neurólogo? Por cierto, es una especialidad, se llama oftalmología, ¿no? Entonces, hay también neurooftalmólogos, ¿no? Estamos haciendo solamente un vuelo de águila, pero en beneficio de que el alumno de medicina aprenda a evaluar a un paciente que tenga mareo o vértigo o inestabilidad. Finalmente, va a escoger un tratamiento adecuado para el paciente. ¿Qué es espontáneo? Síndrome espontáneo significa de que puede ser un ACV. Entonces, ahí es donde le practicamos el protocolo Higgs. Pero si es una postraumática, una volcadura, una exposición a fármacos, barotrauma, entonces no es necesario hacerle el Higgs. El Higgs solamente se hace a los espontáneos. Entonces ya estoy aprendiendo que el protocolo Higgs se hace a los espontáneos y no se hace a los traumáticos o secundarios. Hasta aquí el resumen sería así. El síndrome vestibular agudo, no estamos hablando ni crónico ni episódico, se divide en dos, periféricos y centrales. Periféricos, el que más se parece a un ACV, no es el Meniere, no es la laberintitis, ni es el síndrome vestibular paroxístico, no, es la neuritis vestibular.
y no deja de tener razón porque es el nervio que conecta el sistema vestibular o el laberinto con el tronco cerebral. Y central significa que puede haber un ACV de la fosa posterior. Entonces, si yo tengo un paciente con estas características de un síndrome neurológico y yo le encuentro a ese paciente las famosas 5Ds, automáticamente este paciente deja de ser periférico. Si le encuentro disartria, diplopia, disfagia, dismetría, disfonía, etcétera, nistagmus, parestesias, déficit motor, ya ni hablar. Entonces, automáticamente ya deja de ser un paciente de tipo periférico. Este es el artículo que se publicó en el 2009 respecto a esta estrategia llamada el protocolo HINTS, que es muy necesario su divulgación y conocimiento. Se resume también de otra manera el protocolo HINTS. Las primeras dos significan el impulso cefálico, en inglés Head Impulse, que es lo que hemos aprendido, cómo la mirada tiene que ser mantenida en la fovea. Entonces viene el examinador y le mueve la cabeza buscando la respuesta, refleja que se mantenga, que nos refleja a su vez el buen funcionamiento de los conductos semicirculares. La segunda es el nistagmus, que viene a ser la corrección, la adaptación por perseguir la fovea, por mantener la posición, por mantener la mirada fija. ¿Ya? Y tiene tres componentes el nistagmus, tres lugares donde puede fallar, que vamos a aprender ahorita. Y finalmente el test de Skew. En el test de Skew es básicamente una lesión del sistema nervioso central. Es la desviación altitudinal de la mirada. Los ojos deben mirar en el horizonte paralelo los dos, pero si uno está debajo y la otra está por encima, esa desviación de la mirada horizontal se llama test de Skew, que es netamente central. Entonces, esta palabra HINTS lo han convertido por la palabra infarto. Entonces, escuchen bien, infart significa ACV, significa daño, significa muerte neuronal, significa lesión neuronal, infarto. ¿Y cómo lo han cambiado esta estrategia HINTS por infarto? Las primeras dos letras, el Head Impulse, tiene que haber impulso negativo. Es decir, si yo al mover la cabeza de un lado para otro, los ojos van, se quedan como deberían quedarse, eso significa que está normal. Pero esa normalidad nos está hablándonos de que hay un impulso cefálico negativo. Pero ¿qué pasa si yo muevo la cabeza y el ojo, en vez de quedarse en su posición, va y regresa? Ese va y regresa se llama refijación sacádica. Y eso es netamente una traducción de que el conducto semicircular de ese lado está lesionado, está hipofuncionante. Por lo tanto, me dice que eso es periférico. Entonces, si yo tengo un impulso cefálico normal, entonces es negativo. Y me está hablando a favor del infarto, como algo pues malo. La segunda, si tengo el nistagmus, y en el nistagmus tienen que aprender dos cosas básicas. Dos. Una es que el nistagmus no puede cambiar de posición. Es decir, si yo lo llevo a la derecha, hay nistagmus a la derecha, y lo llevo a la izquierda y no va, o sea, cambia de dirección, vuelve a aparecer el nistagmus, significa de que es bidireccional, por lo tanto ya eso es malo, porque ha roto una ley, se llama la ley de Alexander. ¿Qué dice la ley de Alexander? Que el ojo no debe cambiar de posición, debe mantener la posición en un solo lado. Entonces, el nistagmus periférico es aquel nistagmus que lo llevo a un lado y ahí se queda. Y si lo cambio, no debe cambiar de posición, debe mantener la posición hacia el mismo lado, porque es periférico.
pero si cambiara la posición hacia el lado derecho, significa de que es central. Entonces, la fase, si es alternante, eso es infarto, parte del infarto. Y el test de Skew, que es la resificación sacádica positiva, nos habla de que pues, esto es central. Entonces, el impulso negativo no cumple la ley de Alexander y tiene una resificación sacádica, el test de Skew, entonces eso es central. Eso es central. Ahí tienen un dibujito bastante aleccionador para este capítulo. Si me permiten decirles, las manos del explorador están acá, mantiene la mirada al examinador, como vemos en este dibujito, y luego en forma brusca le giramos a un costado rápidamente y el paciente no pierde la posición de la mirada, sigue mirándonos al objetivo. Esto significa de que los conductos semicirculares están bien, pero que el sistema nervioso no está bien, porque el contexto es que es un paciente que viene con mareo, vértigo, inestabilidad, vomitando y bla, bla, bla. Entonces, en ese contexto, este signo habla de que el cerebro es el que está mal, no el oído, no la parte periférica. Ahí ven ustedes el ejemplo de la resificación sacádica. El mismo paciente le movemos para un lado, pero miren, no ha mantenido la mirada como este está manteniendo con nosotros. Miren lo que ha pasado acá. Se ha ido y luego ha regresado. Ese regresado se llama refijación sacádica. O sea, ha regresado. Y eso nos habla de la lesión del conducto semicircular. Como les dije hace un ratito, es básico que aprendan la ley de Alexander para que se defiendan en la vida. La ley de Alexander dice que cuando uno obtiene el nistagmus, debe mantener la posición hacia el mismo lado. Si no mantiene la posición hacia el mismo lado, entonces se vuelve cambiante, bidireccional, y eso es central. Y lo anteriormente mencionado es periférico. Hay nistagmus grado 1, grado 2, grado 3. ¿Qué quiere decir grado 1? Mirada fija primaria, está mirando mi dedo, y ahí en la mirada no veo nistagmus. Pero yo lo llevo 30 grados hacia la izquierda y aparece el nistagmus. Entonces lo llevo hacia la izquierda y no hay nistagmus, no cambia, o sea, no vuelve a aparecer. Esto es un nistagmus periférico de primer grado que respeta la ley de Alexander. Es periférico. La segunda posibilidad es que en la mirada fija primaria ya tenga el nistagmus. Yo lo llevo a la derecha, permanece el nistagmus para el otro lado. Y si lo llevo a la izquierda, no hay nistagmus, por lo tanto, respeta la ley. La tercera parte de la ley es la siguiente. Si yo le encuentro en la mirada fija primaria, lo llevo hacia la izquierda y sigue manteniendo en el mismo lado, le hago para el otro lado, pero sigue regresando para el lado izquierdo, mantiene la posición. Si mantiene la posición, eso es periférico. Pero si no mantiene la posición y cambia la flecha hacia el otro lado, eso es central. Se llama bidireccionalidad. Entonces, los nistagmus unidireccionales respetan la ley de Alexander porque van a un solo lado. El nistagmus, por lo tanto, tiene esa característica, pero si van a los dos lados, no respeta la ley, eso es central. Espero que me hayan entendido. Los pasos del nistagmus no vamos a tocar y vamos a ver este videíto. Me avisan si logran escuchar, si sale el audio, todo, por favor. Me tienen que decir. A ver, vamos a pasar. Nistagmo espontáneo. Cover test o estudio de la desviación ocular vertical. Test del impulso cefálico.
nistagmo es bidireccional, evocado por la mirada. El nistagmo no aumenta al inhibir la fijación ocular. Gafas. Regrese, por favor. Suficiente. Siéntese acá. No se lo va a dejar bien. ¿Ya? ¿Listo? Sáquese los anteojos. Quédese ahí, con la mirada fija a mi nariz. Mirada fija a mi nariz. No mueva para nada. Listo, muy bien. Al otro lado. Perfecto, movimiento ocular con todo normal. Ahora vamos a ver si hay nistagmus. Mire este objeto. 30 grados. 30 grados. No hay nistagmus. Usted es skew. Tápese este ojo. No cierre los ojos, sino con el ojo abierto y tápeselos. Quítese esto, por favor, a un ladito. Va a cambiar de mano así. Vamos. Cambie de mano. Acerquen acá, por favor, el ojo. Tenemos que quitarlo. Cambie de mano. Cambie de mano. Cambie de mano. No hay deseskew. Ahora vamos a ver. Ahí nomás. ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Escúchame bien. Yo le voy a poner este aparatito y usted me va a decir si escucha este sonido por detrás de la oreja. Cuando deje de escuchar, levante esa mano. ¿Ya? Listo, vamos. Desde rinde, vamos. Cuando deje de sentir esa vibración, levanta usted la mano. ¿Siente ahí ese ruido? Perfecto. Este brazo con este brazo, con este dedito, este bracito con este dedito. Ya vamos. Cuando deje de percibir, me avisa. Vamos, levanta la manito, igual cuando deje de percibir la vibración. ¿Siente un ruido? No hay hipoacusia. Vamos. Le voy a poner acá el aparatito y en los dos lados debe irradiarse igual. Cuando deje de percibir, las dos manos juntas, pero si por A o por B levanta estas, usted acá se acabó primero, o allá se acabó primero. ¿Vamos? ¿Se puede ver? Las dos levantamos juntas y se acaban juntas. Juntas. Ataque, aparece. Camine. Camine, camine. Regrese. Ataque, siéntese. Negativo. No hay ataque. Escala 0. Vamos a ver el cheque. Miren acá. Cierra los ojitos. Voy a mover la cabeza de un lado para otro durante unas 10 veces. 6, 7, 8, 9. Abran los ojos. Y no hay nistagmus. Ay, no. Ya se enfrentó el gato. Dice la puerta llevar. Muy bien, entonces como están apreciando, hemos hecho estos pequeños videos para que más o menos sea mejor el entendimiento. Es el test de skew, lo que estamos hablando. Como un resumen de lo anteriormente expuesto, el impulso cefálico está alterado en el periférico, pero está normal en el central. El nistagmus está en una sola dirección, respeta la ley de Alexander. En la otra no respeta la ley de Alexander, se va para cualquier lado.
El test de SKU está normal en el periférico y en el central está alterado. Y como se dice Hint Plus, estaríamos hablando de que hay una hipoacusia en el central y una condición normal en el periférico. En la semiología del examen neurológico, ¿no se acuerdan que vimos el test de Hint Plus, y había que agregarle el examen neurológico que nosotros practicamos? Y tenemos que comprender el test de Romberg, ¿no? El test de Romberg, como tal, nos estudia la parte de la médula espinal, cordones posteriores, la parte de lo que es la visión y la propiocepción, ¿no? La audición, pero no el cerebelo. Entonces, el Romberg no hay en el cerebelo, porque no participa. El test de Varani, que son los índices de Varani, donde comparamos con el dedo del examinador, que también tiene de los dos índices, ¿ya cuál lado se irá? Al lado hipofuncionante. Va a irse la mano al lado hipofuncionante. También tenemos la prueba de Wodak, que también es parecido al test de los índices. El test de Unterberg y Fukuda, que es una marcha en el mismo eje y el paciente se va al lado hipofuncionante hacia más o menos 45 grados. O sea, es una característica que hay que evaluar. La marcha de la estrella de Babinski-Weil va 5 pasos, regresa y va comenzando a irse al lado hipofuncionante. Hay una maniobra que se tiene que hacer, que es la maniobra de Die-Hallpike, en 45 grados de la cabeza, se le inclina al paciente y se va a observar por lapso de 1 minuto la respuesta del nistagmus, que estamos provocando, en este caso, es periférico. La prueba de Rine, la prueba de Weber, para ver que la transmisión aérea, ¿no? Y la transmisión ósea. La transmisión aérea siempre será mayor que la ósea, y eso hay que evaluar con el diapasón, ¿no? Y también se puede hacer una audiometría. Entonces, el síndrome de la ICA o de la pica, principalmente la ICA hemos dicho porque está cerca de ¿quién? De la arteria laberíntica, ¿no? Y nos puede dar un infarto, además de la pérdida de la audición, sino un infarto de la rama que vendría a ser el cerebelo y parte del tronco cerebral en la parte protuberancial. Una característica muy importante, jóvenes, si ustedes no encuentran nistagmus en un paciente, hay que buscar la ataxia, o sea, es decir, cómo lo hacemos caminar al paciente, si tiene o no tiene desequilibrio. Hay pacientes que vienen postrados en una silla, no se pueden ni parar. Ese paciente no se va hasta no encontrar la falla. Si sumamos el test de Hintz, sumamos la audición, sumamos la ataxia, la sensibilidad pues es altísima de que tengamos una lesión cerebral. Entonces nace un nuevo paradigma, ¿no? David y Goliat. David es el examen físico, la semiología, el test de Hintz, el protocolo de Hintz, el T-Trace que hemos aprendido, frente a quién, a Goliat, que es la resonancia magnética, ¿no? Entonces, imagínense, están en periferia, están en Chivaya haciendo su serum, viene un paciente con vértigo, ustedes pueden saber si esto es periférico central sin hacer la tomografía. Y entonces dicen, no, esto hay que referir porque tiene el test de SKU, el Hintz salió así, por lo tanto se va. O sea, llega a Arequipa, referido detrás, ¿de dónde viene? De Caylloma, lo han referido de allá, es un paciente central, sacan la tomografía acá y tiene un infarto cerebeloso. Entonces, es un alumno que ha aprendido las capacidades, competencias del curso. Entonces, no se olviden, Hintz, examen neurológico dirigido. El examen de la marcha, la taxia, es muy importante. Entonces, sumando estos tres, ahí está David, que lo tumba al otro, ¿no? Y las banderas rojas que les hicimos a ustedes también, el capítulo, hay que separar el riesgo. El ABCD al cuadrado, por ejemplo, es para fosa anterior. Pero no olviden, insisto una vez más, ABCD significa A de edad, B de presión, C de cuadro clínico, D de diabetes y duración. Pero esto más que todo habla de la fosa anterior. Pero definamos al ACB.
déficit motor, déficit sensitivo, déficit del lenguaje, déficit visual y déficit del equilibrio. Entonces, en el equilibrio está la fosa posterior, y en la fosa posterior la llave está en la palabra mareo. O sea, a partir de ahora, ustedes cuando tengan un paciente que diga mareo, no lo suelten. Aclaren, hagan lo que acabamos de hacer, la metría, diadococinesia, margen. Si no tienen ninguna de las 5 Ds, felices, felices. Entonces, las 5 D mortales. Si mi paciente tiene mareo y tiene disfagia, si tiene mareo y tiene diplopia, si tiene mareo y tiene disartria, disestesia, dismetría, y yo le agrego déficit de vías largas, disnea porque está en el bulbo, el centro neumotáxico, en la protuberancia, bulbo, y déficit sensitivo, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos las Ds, ¿no? Las Ds. Cualquier D, no se ve el paciente, se queda en observación. Entonces, ¿qué dicen las guías? Estas guías últimas del año 23 respecto a este tema. Las guías dicen así: 1. Médicos en emergencias deben recibir entrenamiento en esta estrategia. Usar el HINS, así como el Glasgow. El Glasgow es una escala universal, igual es el HINS, es una escala que va a ser de uso obligatorio universalmente. No hay necesidad de llevarlo a veces no tenemos el diapasón, pero con el roce de los dedos podemos probar si tiene o no tiene una buena audición. Hay que valorar la inestabilidad a la marcha, o sea, es básico, la ataxia si no tiene nistagmus mi paciente. Ya en el examen vino, ¿no? ¿Qué parte del cerebelo es la que está tomada? Porque no se olviden que el cerebelo tiene la parte anterior, posterior, vermis, paravermis, fóculo nodular, y hay 2 hombrecitos, un hombre de cabeza en la parte anterior y un hombre de espaldas en la parte inferior. Y depende qué segmento haya sido tomado para tener si es ataxia central o una ataxia ¿no? O sea, tener otras características del hombrecito que está ahí. Usar resonancia magnética en pacientes con sospecha central. Ahorita vemos. No usar tomografía computada. Esta mañana tuvimos un paciente, un médico famoso, que viene por mareos, y en la tomografía había una manchita en el tronco. Por prevención le hemos pedido una resonancia, esperemos que no sea más que una falla de la tomografía en la fosa posterior. Fosa posterior, paciente tiene náuseas, mareos, vértigo intenso, tiene dismetría y no sale nada en la tomografía, tenemos que hacer una resonancia, de todas maneras. Como ya terminando la exposición, el enfoque T-Trace, que es lo que ustedes van a aprender, es triaje, detectar alertas, tiempo, síndrome agudo, episódico y crónico, agudo en este caso, desencadenante o el triggers, si es con cambio de posición, eso es periférico, exploración enfocada en la cama del paciente, el bedside, ¿no? Entonces tenemos que hacer el énfasis en el oculomotor, movimientos oculares, y en los estudios, si piensas que es en fosa, pues hay que hacerle resonancia magnética. Ya terminando, resumiendo, síndrome vestibular agudo, espontáneo y desencadenado. Del desencadenado lo mandamos al otorrino a manejar la causa, ¿no? Un TEG, por ejemplo. Espontáneo, ese es nuestro camino. Si tienes un HINS peligroso o tienes un HINS benigno periférico, solo le das sedantes vestibulares. Mientras que si es peligroso, pues tenemos que hacer la resonancia magnética. Se puede hacer también trombolisis, se dan antieméticos, antihistamínicos, esteroides, benzodiazepinas. Hay una serie de drogas que se utilizan para este tema, pero todos son pues medicamentos con límites. Y nada más, chicos, ojalá hayan aprendido, entendido, porque esta fue la charla que hice en el curso que hubo de atención primaria y se las he repetido el día de hoy. Entonces, para los que no han asistido al curso, ahí está parte del curso. Preguntas. Vamos.